Buenos días, primero que nada, agradecer a todos los que vinieron hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Ignacio Izquierdo, pertenezco a Consulting y hoy día estamos aquí por la actividad del GTT Hortícola. El GTT de hoy día se trata de la actividad de escasez hídrica y producción de hortalizas. A continuación va a exponer Miguel Leiva, gerente del PTI, después Hernán Aguilera, jefe de Innovación y Tecnología de AMASAC, y para terminar, Manuel Allende, supervisor técnico comercial de Semilla. Bueno, en primer lugar, buenos días. Como decía Juan Ignacio, me llamo Miguel Letelier, soy gerente del programa territorial integrado de Corfo, que está partiendo hace unos meses atrás en esta zona. Y bueno, me pidieron que le hablara a ustedes sobre el programa y algunas actividades y acciones que estamos haciendo en beneficio de los agricultores en el territorio. Como les comentaba, bueno, este PTI es un programa de Corfo, cofinanciado íntegramente por Corfo, y que lleva por nombre Desarrollo Agrícola Integral del Secano Interior de la región de O'Higgins. Este proyecto partió con un diagnóstico el año pasado y ya empezó a funcionar desde aproximadamente el 10 de mayo con mi contratación y la contratación de Felipe, que es el ejecutivo técnico, y ya estamos instalados aquí en esta oficina, aquí en Santa Cruz, en Paniagüe, y ya, como digo, una oficina que tenemos también acceso a sala de reuniones para atención a agricultores, en la cual están invitados cuando ustedes quieran o requieran algún apoyo, alguna ayuda. Este PTI abarca la zona surponiente de la región, principalmente estas 5 comunas que son Peralillo, Santa Cruz, Pumanque, Lolol y Paredones. Es una zona que es bastante amplia, con casi 3.000 explotaciones agrícolas y alrededor de 171.000 hectáreas silvagropecuarias. Corfo definió intervenir a esta zona porque es la zona que tiene mayor influencia de Convento Viejo. Entonces la idea es participar de alguna forma en esta reconversión productiva que genera esta incorporación de terrenos de secano a riego y de alguna forma intervenirlo positivamente, cosa de acelerar los procesos de reconversión agrícola y pasar como decía, de agricultura de secano, agricultura de menor valor, hacia agricultura más tecnologizada y que sea con mayor rentabilidad para los agricultores. Teniendo claro que esta zona tiene un potencial desde esta fecha hasta el año o la temporada 2029-2030 de incorporar 20.000 nuevas hectáreas de riego, lo cual significa una incorporación al PIB agrícola regional de alrededor de 120 millones de dólares anuales y también una activación se estiman 10.000 nuevos empleos. O sea, la incorporación de esta nueva superficie a riego en este periodo de tiempo significa un gran desarrollo para la región y principalmente para la zona. Y este es un tema que no se da en todos lados. O sea, hoy día incorporar nueva superficie a riego en cualquier parte de Chile o cualquier parte del mundo es algo muy difícil. En general, los terrenos que están dedicados a la agricultura en la mayor parte del mundo ya son lo que son. Uno los puede tratar de mejorar, de incorporar tecnología, etcétera, pero incorporar nuevas zonas de riego es algo que es bastante difícil. Porque, bueno, por efecto de cambio climático, desertificación, escasez de agua, costos de acumular o de tratar o de desalinizar agua, etcétera. Entonces, tener oportunidades como esta no es algo que se dé siempre y es un tema que se debe aprovechar de buena forma. Para hacer este PTI, en el fondo se hizo un diagnóstico en el cual se vio cuáles eran los estudios que estaban hechos en la región, cosa de no hacer nuevos estudios, sino que aprovechar lo que ya estaba hecho, que han hecho universidades, instituciones de investigación, etcétera. Aparte también de revisar los planes estratégicos regionales, los planes de las 5 comunas, etcétera, toda la información que ya estaba. Y también se tomaron 330 agricultores de las 5 comunas, se le hicieron entrevistas o encuestas para ver cuáles eran los problemas que tenían.
Aparte también se hizo entrevistas directas con 25 actores claves, tanto públicos como privados, también para ver su visión sobre la región y cuáles eran los problemas que ellos veían que más aquejaban a esta zona. Se hicieron mesas de trabajo y al final de recopilar esta información, analizarla y procesarla, se definieron las brechas más importantes para la zona, de las cuales se tomaron 3, enfocados dentro de la cadena de valor agrícola del territorio, enfocado en este primer eslabón que está definido como la producción primaria, en donde están las casi 3.000 explotaciones agrícolas y estas 170.000 hectáreas que les comentaba en algún momento. Y con todo este análisis se definió que existían 3 grandes brechas en el territorio. La primera era que existe un bajo nivel de inversión, tanto habilitante como productivo, con foco en el riego en el territorio. O sea, hay poco dinero dedicado, hay pocos recursos dedicados a apoyar a los agricultores en que desarrollen inversión productiva. Y si hay desconocimiento o no están con focalización hacia este territorio. Otra brecha es que el nivel tecnológico productivo para el desarrollo de la agricultura de alto valor es bajo. Acá hay una reconversión agrícola y para poder desarrollarla se requiere cambiar forma de hacer las cosas, incorporar tecnología, y el acceso a eso tampoco ha sido el suficiente. Y hay que mejorar eso, sobre todo cuando estamos hablando de cambio de especie, de pasar de agricultura de secano tradicional a agricultura de mayor valor, ya sea producción hortícola industrial o producción de frutales. Y un tema que siempre está presente en nuestro análisis de situaciones agrícolas es que el desarrollo asociativo y de gestión organizacional en este territorio es súper bajo. Y también es una brecha que se definió como súper importante, sobre todo si se quiere dar foco en esta zona para atraer más inversión, para focalizar recursos públicos, etc. Esto funciona mucho más fácil cuando los agricultores están unidos en cualquier tipo de asociación, formales, incluso informales, cooperativas, asociaciones de riego, de canalistas, etc. Ir a golpear una mesa en grupo, con un grupo de agricultores, es mucho más potente que ir a un agricultor solo. Tenemos ejemplos que hemos recogido en la zona, en donde nos han comentado que algunas veces llegar con 5, 10, 20 agricultores ha significado un resultado positivo para atraer recursos para realizar ciertas obras. Por ejemplo, tuvimos un caso que vimos con Juan Ignacio en la zona de la hacienda LOL, en donde fue un agricultor para hacer una mejora en riego. Fue solo, no lo tomaron en cuenta, pero cuando incorporó al resto de los agricultores de la zona, tanto pequeños, medianos y grandes, sí lograron generar la instancia de que en ese caso fue un proyecto de canalización, y sí lograron tener los recursos y hacer la obra. Mucho mejor que lo que él estaba postulando antes. Mucho mejor solo, y solo no le iba a resultar tampoco. Bueno, y con estos 3 focos se definieron el objetivo general del proyecto y los objetivos específicos. El general es contribuir a fortalecer la capacidad de riego y la gestión productiva de los agricultores del secano para su reconversión hacia una agricultura eficiente y sostenible basada en la asociatividad y colaboración entre los principales actores públicos y privados. En el fondo, bueno, acá está resumido todo lo que les comentaba recién, haciendo hincapié en temas importantes como reconversión, hacer la agricultura más eficiente, siempre desde un punto de vista sostenible y basado en temas, por ejemplo, como la asociatividad. Y también se definieron 3 objetivos específicos, cada uno relacionado directamente con cada una de las brechas que les comentaba recién. El primer objetivo es facilitar la inversión productiva de riego para el desarrollo de los actores en el territorio del secano. Buscamos con esto articular las oportunidades que hay de inversión en riego para traerla a esta zona y ver que estos recursos que están disponibles se focalicen en este sector.
Ahí es parte de lo que les voy a contar en un rato más. El objetivo específico 2 es contribuir a la incorporación de capacidades técnicas y nuevos procesos productivos que permitan el uso eficiente del recurso hídrico para una agregación de valor y sofisticación de la producción agrícola. Eso tiene que ver con los temas técnicos, que era la segunda brecha que les comenté, y el tercer objetivo específico, que es facilitar estas instancias de vinculación entre los empresarios agrícolas que forman parte de esta cadena de valor, sobre todo en el primer eslabón donde está la producción primaria, y para permitir este desarrollo de modelos de asociatividad que va a ser, bueno, pensando en estos temas, productivo y también de gestión hídrica, que va a ser también más fácil el trabajo de los agricultores. Ahora, esos son nuestros objetivos. Para lograrlos, nosotros vamos a desarrollar actividades tanto del PTI como actividades en las cuales vamos a incorporar a otras instituciones públicas y privadas. El programa que me toca dirigir, en el fondo no maneja una gran cantidad de recursos, pero sí tiene la gracia que podemos tomar recursos de otras instituciones y focalizarlos acá en esta zona. Acá, por ejemplo, les comento, vamos a desarrollar alianzas productivas, que es un instrumento de INDAP, que ya estamos trabajando en levantar una para producir leguminosas en forma orgánica, para su comercialización con una empresa que va a actuar como empresa demandante, en la cual esperamos que participen entre 10 a 20 agricultores pequeños de la zona de Pumanque principalmente. Ya estamos desarrollando los GTT como el de ustedes, el hortícola, hay un GTT frutícola. Vamos a ver la posibilidad de desarrollar otros proyectos con financiamiento Corfo, como el red de proveedores, alguna red asociativa que son los antiguos PROFO, y se está viendo también la aprobación de un proyecto que era un nodo en el tema flores, orientado principalmente a la producción de peonías. También viendo como la incorporación de nuevos rubros de alto valor a esta zona. Hoy día la producción de flores es un bastante buen negocio, que si bien requiere una alta inversión inicial, pero después tiene también una rentabilidad que compensa ese tipo de inversión. Bueno, vemos que tenemos estimado que la incorporación de nuevas plantaciones de privados, estimamos que en este año solamente, primer año como proyecto, va a dar alrededor de los 4.500 millones de pesos. O sea, la inversión que se está generando en esta zona, en estas 5 comunas que estamos trabajando, es súper potente. Y por eso es un tema que queremos apoyar y ser como catalizadores de estos procesos para que sean más rápidos y más efectivos. Bueno, se van a desarrollar también temas de riego, apoyando con instrumentos de Corfo para el diseño de sistemas de riego tanto intraprediales como extraprediales, para después llevarlo a los concursos de riego de la CNR, que también les voy a comentar de eso. Vamos a trabajar en fortalecimiento gremial a través de proyectos de Cercotec y también queremos apoyarlo a través de la CNR para formar asociaciones de agricultores para temas productivos y temas de riego. Y también, esto se lo voy a comentar más en detalle, también vienen proyectos de apoyo a la reactivación y proyectos también de apoyo a la inversión productiva. Como por ejemplo, el instrumento de Corfo de activa inversión, que es un instrumento que se va a abrir próximamente, que ya cuenta con la aprobación de los recursos, y en el cual pretendemos desarrollar varios proyectos aquí en la zona, la mayor parte catalizados o apoyados por el PTI. ¿De qué se trata esto? Son proyectos de cofinanciamiento de inversiones productivas, en las cuales se pide que la inversión mínima que haga el agricultor sea de 12 millones, de ahí hacia arriba, y donde Corfo aporta un máximo de hasta 50 millones de pesos. El aporte es, como les decía, es un cofinanciamiento, en donde Corfo aporta un máximo de un 60%, con tope estos 50 millones, y el agricultor debe poner al menos el 40%,
más el IVA. Siempre el IVA en este tipo de instrumentos lo tiene que pagar el beneficiario. Esto se viene ahora, es un instrumento súper potente, ya estamos desarrollando algunos proyectos para apoyar a algunos agricultores en esto, y un tema que es súper interesante, o sea, en el fondo que algunas de las inversiones que están pensando hacer ustedes, que les digan, les podemos financiar el 60% de lo que ustedes quieren hacer, o sea, es una ayuda más que buena. Y como les digo, esto ya se desarrollaba antes, este es un instrumento que ya viene funcionando hace años en Corfo, y ahora esperamos que se abra dentro del mes de septiembre en la región. Ahora se acaba de abrir en Maule, se abrieron 4 concursos de estos mismos, allá lo hicieron por comunas, que fue uno para Linares, Curicó y otro para Talca, más uno para Zona Rezagada. Acá en la región me parece que se va a abrir uno solo regional, con una gran cantidad de recursos, y donde es importante que desarrolle los proyectos rápido, porque esto es por ventanilla abierta, o sea, se van a ir entrando los postulantes, se van evaluando, los que están bien se van a ir aprobando, hasta que se acaben los recursos. Para postular uno de los requisitos, o sea, o sea, no condicional, pero si postula solo o postula asociativo, tiene mucha más ventaja. En ese en particular es postular solo, pero sí es bueno, por ejemplo, debería ser bien visto que vaya apoyado por el proyecto, por el PTI, que esté dentro de estas 5 comunas, le va a dar como, no sé si un puntaje adicional, pero sí va a estar dentro de un proyecto de desarrollo mayor que es de Corfo, que es el PTI. Claro, va a tener una especie de prioridad. Otro tema que es súper importante también, y que, bueno, estuvimos hace un par de semanas atrás la gente de la CNR comentándonos, que acá en la región hay un convenio entre el GORE y la CNR para desarrollar proyectos de riego. Se creó una oficina que tiene profesionales acá en la región, que hay un coordinador regional que es Marcelo Fuentes, y donde los proyectos se van a hacer en la región, se van a evaluar en la región, o sea, están focalizados, hay otra forma de verlo. No solamente los agricultores pueden participar de los proyectos nacionales, sino que hay proyectos regionales, con platas regionales. Ya se cerró hace un tiempo atrás el primer llamado, que era de tecnificación de riego, y ahora, si no me equivoco, ayer 25 se abrió el segundo concurso, que es que es de acumulación, que está orientado a pequeños productores agrícolas tipo INDAP, agricultores que tienen las características de INDAP, pero que no son INDAP, y bueno, está orientado a obras civiles de acumulación asociadas al sistema de riego y obras de acumulación definidas en el manual técnico de presentación de proyectos de obras de acumulación. Este concurso tiene un monto total de 1.300 millones, dividido en dos zonas. Una zona que se llama Grupo A, que es una zona de rezago, que está La Estrella, Litueche, Lolol, Navidad, Paredones, Pichilemu y Pumanque, que dispone de 500 millones y 800 millones para el resto de la región. Y los montos máximos a postular, 60 millones para los agricultores pertenecientes al Grupo A, y hasta un tope de 100 millones para los que pertenecen al Grupo B. Como les comentaba, partió esto el 25 de agosto y dura hasta el 28 de septiembre con el cierre de las postulaciones. Estas son oportunidades, son recursos distintos, como les decía, a los concursos nacionales, son concursos focalizados en la región, lo cual le abre hartas posibilidades a los agricultores de optar a estos recursos que antes no estaban disponibles, no existían. Aparte de este concurso, me comentaba la gente de la CNR que próximamente se va a abrir otro concurso de tecnificación en donde pueden postular a otro tipo de beneficios, como por ejemplo compras de sistemas de riego. No sé, por ejemplo, ahora hablamos de carrete de riego, ahí se puede financiar ese tipo de compra, o un pivote, otras cosas más. Igual vamos a estar en contacto con la gente de la CNR, los vamos a traer a otras reuniones y
para que ellos también cuenten cómo va avanzando esto y buscar la forma también de meter más agricultores en este tema y que lo conozcan y vayan postulando a estos concursos. Y también como parte del trabajo del PTI tenemos varias actividades que vamos a desarrollar este año, donde hay estudios, donde hay seminarios, por ejemplo, que queremos hacer ahora en octubre, un seminario tecnológico para traer algunos temas de interés, donde también va a estar el tema de nuevas alternativas de producción. También vamos a hablar de temas de riego y quizás también vamos a traer a gente de CNR para que nos cuente cómo va el tema de los concursos. Vamos a tener estudios, como les comentaba, de validación productiva, de creación de fichas técnicas de las nuevas alternativas productivas que se están introduciendo en la zona. Vamos a tener talleres, por ejemplo, en temas de cambio climático. Estamos desarrollando, ya estamos en proceso de licitación de un estudio técnico-jurídico para dos temas súper importantes. Uno que tiene que ver con la servidumbre de aguas, cómo se lleva el agua desde un punto de acumulación de Convento Viejo, del canal de Convento Viejo, hacia los otros agricultores que están un poco más alejados, pasando por otros predios, que hoy día, si no hay una unión de esos agricultores, no hay un acuerdo entre ellos, el que está más lejos no puede llegar el agua. Entonces ver cómo se puede ir desarrollando ese tema. Otro tema que también vamos a estudiar con esta actividad es revisar el dictamen de Contraloría que tiene que ver con el manejo de los bosques nativos para plantaciones frutales, que también es un tema que hemos encontrado en terreno que genera algunos problemas a algunos productores que tienen superficies que están disponibles para plantar, pero con este dictamen hoy día no pueden hacer el manejo para poder dejar el terreno listo para hacer la plantación. Entonces también eso tiene una superficie muy importante que podría entrar en producción y que está hoy día con posibilidad de riego, que está esperando a ver cómo se entiende esto. Lo que queremos con estas actividades nosotros es que alguien especialista en el tema estudie esto y vea la forma en que esto se puede manejar, ya sea viendo más adelante estudios de impacto ambiental o haciendo algún manejo mixto, no sé, buscar la forma en que esto puede ir funcionando. Y bueno, estas son parte de las actividades que vamos a desarrollar como PTI este año. Como digo, este es un proyecto que está partiendo, lo que necesitamos es el apoyo de los agricultores. Hoy día nosotros estamos en el proceso de conformación de la gobernanza, en articular, como les decía, a todos los actores importantes de la zona públicos y juntarlo con los privados y hacer que se genere toda esta sinergia positiva y poder, en el fondo, focalizar recursos y acciones a estas 5 comunas que nos corresponde trabajar y poder tratar de catalizar y hacer que todos los procesos de reconversión productiva y de mejora sean mucho más rápidos y más eficientes. En eso estamos. Tengo nuestra oficina acá, así que los dejamos invitados para que vengan si tienen alguna duda, si tienen alguna idea de proyecto, si tienen alguna necesidad en la cual nosotros podamos colaborar o al menos contactarlos y articular con algunas de las instituciones que los pueda ayudar. Eso los quería mostrar. Muchas gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Hernán Aguilera, estoy a cargo del área de innovación de ANASAC. Hoy en día estamos trabajando en hartas cosas sumamente interesantes. Hoy en día llevo alrededor de 2 años y medio en ANASAC, donde hemos estado explorando las diversas posibilidades, sobre todo en el área de innovación y sobre todo en temas tecnológicos. Y hoy en día estamos partiendo con un programa que si bien yo creo que está en todos lados, en las redes sociales y cosas así, el tema del digital farming. Es algo que suena en todos lados y venimos principalmente un poco aterrizando lo que significa en términos de utilizar la tecnología, utilizar todos los sistemas tecnológicos para poder entrar a trabajar con ellos como una herramienta más y tener las capacidades de aumentarnos en cierta forma a poder trabajar en el campo de una perspectiva totalmente distinta a la que no conocemos. Por lo tanto, nosotros estamos enfocados principalmente, primero, en aterrizar una visión
una visión concreta de lo que se utiliza en la tecnología. Y esa visión está de la mano un poco de la experiencia que ustedes tienen. Nosotros, normalmente las empresas tecnológicas empiezan a trabajar en un producto, se lo ofrece como un servicio, ustedes lo utilizan, pero hay mucha incertidumbre detrás de eso. Claramente, por ejemplo, los sensores de humedad que llevan mucho tiempo en el mercado, los drones, por ejemplo, la información de satélite, la información climática, y todo funciona como burbuja, ninguna conversa entre ellas. Hay diferentes tipos de actores en el mercado que hacen que todavía sea difícil el uso de este tipo de cosas. Por lo tanto, nosotros hemos venido recogiendo y partimos un poco al revés. Que ustedes nos cuenten, por ejemplo, cuáles son los problemas que tienen, y a partir de esos problemas que ustedes encuentran, nosotros ponemos ingenieros y inteligencia detrás a trabajar en esos problemas específicos. Entonces, hoy en día yo les vengo a mostrar más que un producto en sí, una visión de cómo utilizar la tecnología. Si bien es una parte de lo que hacemos nosotros hoy en día, les va a permitir a ustedes por lo menos tener una perspectiva de cómo utilizar la tecnología, utilizar, por ejemplo, en el caso de la información satelital, cómo utilizar la información de clima en función de lo que ustedes están haciendo tanto en hortaliza o también en algún otro tipo de cultivo y frutales también. Entonces nosotros, este programa de Digital Farming, nosotros lo llamamos más bien estrategias, porque uno utiliza la información para adoptar estrategias. O sea, por ejemplo, yo utilizo un sensor de humedad y tengo un 30% de humedad volumétrica, ya, pero ¿qué significa eso? ¿Tengo que regar? ¿No tengo que regar? ¿De cuánto es lo que estoy hablando? ¿Es adecuado al tipo de suelo? ¿Es adecuado al tipo de producción? ¿Es adecuado al periodo fenológico? Y hay mucha incertidumbre frente a ese tipo de cosas. Si bien se han ido diseñando sistemas y se han ido aterrizando, hoy en día todavía es una incertidumbre. Y así una serie de cosas que empiezan a practicarse. Entonces las estrategias generalmente están para decisiones altamente informadas. Entonces, esto parte un poco de la premisa, por ejemplo, del médico. Usted va al médico en los años 50 y le decían, me duele aquí, y el médico le tocaba, le daba una prescripción, iba a la botica, le preparan el medicamento y anda a saber si se resanaba o no. Hoy en día el médico es totalmente distinto. Uno va, le dice, me duele aquí, y tiene así una lista de exámenes, incluyendo escáner, radiografía y una serie de otros tipos de exámenes que cuando él los toma, automáticamente ya sabe cuál es el tratamiento y cuál es el proceso a seguir. En base a eso, él va diagnosticando y va tomando decisiones. Hoy en día la agricultura tiene que irse transformando un poco en ese modelo, en donde estamos tomando datos, pero ¿para qué? Para llegar a un fin. Una de las cosas, por ejemplo, principales que ocurre en el campo es que se adopta tecnología sin tener un objetivo claro, por ejemplo. Decís, ¿sabéis que quiero aumentar mi rendimiento? Perfecto. ¿Cuál es la estrategia para llegar a ese rendimiento? No es solamente cambiar la semilla, no es solamente cambiar el riego, por ejemplo, no es solamente la estrategia de la logística de las cosechas o de la siembra, cosas de ese estilo. Entonces, ahí es donde uno está aterrizando esta visión para que ustedes tengan la perspectiva de decir, ¿sabéis que mira, sabéis que quiero hacer esto, este es mi objetivo, y tener más o menos claros los pasos que quieren seguir hacia ese objetivo, ¿ya? Entonces aquí yo les voy a mostrar un poco un video bastante futurista en algunos aspectos, pero muy aterrizado a la realidad que existe en otros países. Este tipo de sistemas existen en el mercado. Lo que pasa es que están en el prototipo, donde usted tiene una pantalla, hace clic, está conectado con los sistemas de riego, hay una alerta, automáticamente actúa sobre esa alerta, pueden actuar diferentes tipos de instrumentos que van a ir hacia a un escaneo. Hoy en día ya los drones están un tema sumamente solucionado, hoy día funcionan en forma autónoma. Desde el campo usted puede ver la información del dron, asignarla a la máquina, por ejemplo, y levantar diferentes tipos de capas que les permiten a ustedes tener información suficiente para poder tomar decisiones. De eso utilizar también la información de satélite y identificar, por ejemplo, diferentes puntos y dinámicas dentro del huerto que les permitiría adoptar estrategias. Entonces ustedes ven ahí, por ejemplo, diferentes capas, una puede ser el suelo, la humedad y cosas así. De ahí entran a actuar diferentes tecnologías que van extrayendo información de esa perspectiva macro y se van conectando con diversas otras cosas. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de inteligencia artificial donde detecta plaga y le dice en qué estado está y cuáles son las acciones que tiene que tomar. Los robots de cosecha es algo que se va a venir dentro de los próximos años, sobre todo por la demanda hoy en día de la mano de obra. Este tipo ya existe de cosas, nosotros tenemos un equipo ya que hace este tipo de actividades, identifica fruta, la levanta, sabemos cuántos kilos tiene y lo podemos hacer en épocas tempranas.
Escaneamos los huertos tratando de levantarlo en una perspectiva totalmente en 3D y con eso ya tenemos casi un 100% de la información que necesitamos de un huerto. Hoy en día ya no monitoreamos, por ejemplo, 4 plantas o hacemos un pequeño muestreo, sino que el 100% de la superficie a una capacidad que anteriormente no la podíamos tener. Entonces, hoy en día partimos con esta perspectiva de decir, ok, en el mundo existe tecnología y estaba utilizando, ¿por qué no la usamos? ¿Por qué no la traemos y la usamos principalmente y la adaptamos a nuestra realidad chilena? Y en eso adoptamos mucho el modelo que utiliza Israel. Israel lleva mucho tiempo tratando de solucionar sus problemas tecnológicos y sobre todo en el tema hídrico, que ellos han tenido un problema gigantesco donde campos que no tienen agua para nada y han diseñado toda una infraestructura, pero esa infraestructura la partieron desde arriba, donde ellos incorporaron todo lo que son las instituciones dentro del país, incorporaron todo lo que es la tecnología que se puede crear dentro del país, sobre todo en el área militar, todas las redes que existen entre medio, entre las universidades, inclusive los centros médicos, todo eso, los conectan y integran toda la diversidad. Y en eso han creado todo este ecosistema de empresas que van aportando cada uno su granito de arena, pero las integran. Donde una empresa que está leyendo, por ejemplo, un bolo intrarruminal de un animal, diciendo el alimento está en una óptima condición, por lo tanto podría mejorarse en un 10% y esa información va hacia el campo donde mejoran la pradera, por ejemplo. En el caso de los riegos, ellos son capaces de censar una planta, cada una de las plantas a partir de información de drones, por ejemplo, y que los drones funcionan en forma autónoma y esa información va a la válvula directamente. Ya después de varios años probando eso, ya el sistema funciona en forma autónoma. Entonces hay diferentes cosas que se pueden aterrizar, se utilizan de una forma totalmente práctica a un costo totalmente accesible. Piensen mucho en el modelo de Netflix, en el caso del costo, porque una barrera de repente es que cuesta muy cara la tecnología. Piensen en el modelo de Netflix. Si yo pensara en Netflix en los años del blockbuster, por ejemplo, sería tremendamente caro, es lo que nos pasa hoy en día con la agricultura. Pero sin embargo, después de varios años, hoy en día ya un costo depreciable. O sea, ya ni siquiera me doy cuenta cuando me cobran en mi tarjeta de crédito el costo del Netflix. Y el uso que tiene y el valor que tiene es gigantesco. Y que me hace, por ejemplo, contratar otro tipo de plataformas que sin embargo, son sumamente útiles. La tecnología tiene que tender a invisibilizarse. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la escoba. En algún minuto la escoba fue una gran tecnología, hoy en día no es nada. Pero es invisible, está ahí en la cocina, pero nadie le presta el valor suficiente. Entonces, la tecnología hoy en día la vemos como algo tan grande que en el tiempo se tiene que ir invisibilizando. Lo mismo está pasando con los sistemas de riego, lo mismo está pasando con los sistemas de las maquinarias, lo mismo está pasando con diversas otras tecnologías en el campo. Por lo tanto, hay que atreverse y en la medida que eso se va utilizando van a ir disminuyendo los costos y van a ser mucho más accesibles. Nosotros contamos una historia y esa historia la contamos a partir de información. Entonces, hemos diseñado este flujo para simplificar un poco el modelo, en cierta forma, de cómo nosotros podemos enfrentar este tipo de cosas con la tecnología. Entonces, nos hacemos diferentes tipos de preguntas, donde, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿qué está pasando? En el caso, por ejemplo, si tengo problemas de agua, tengo problemas de productividad, o tengo problemas de maleza, de plaga, o X problemas, y me pregunto, ¿por qué está pasando eso? Y hoy en día la tecnología nos ha ayudado a entender ese tipo de cosas. Hoy en día, por ejemplo, podemos hacer un vuelo con un dron y entender dónde tenemos problemas en un sector, por ejemplo. Podemos utilizar imágenes de satélite para saber qué es lo que está sucediendo en un lado. O simplemente recorrer el campo con una información que tengo en mi mano o en mi teléfono para entender en cierta forma lo que está sucediendo. Por lo tanto, podemos responder este tipo de preguntas. Tengo un sector del campo que tengo problemas de anegamiento. Tengo un sector del campo que tengo menor profundidad de suelo. Entonces, nos respondemos a esa pregunta. Después, el por qué está pasando es una pregunta sumamente interesante, porque desde ahí nosotros, si sabemos que ese sector del campo tiene problemas, lo seguimos haciendo año a año de la misma forma, sabemos que cualquier cultivo que yo ponga ahí va a tener problemas. El por qué está pasando nos ayuda mucho a entender este análisis de diagnóstico donde tengo que hacer un subsolado más fuerte, por ejemplo, tengo que hacer este otro tipo. Entonces, la estrategia que yo adopto me va a ayudar un poco en ese sentido. El qué va a pasar, y hoy en día nos hemos abarcado mucho y a la experiencia de las personas, de los profesionales que están, los asesores. Entonces hoy en día tenemos la capacidad de aumentar en cierta forma con lo que ha venido con toda esta la inteligencia artificial, y las redes neuronales, y las computadoras, donde aprenden de lo que nosotros hacemos. No nos vienen a decir lo que tenemos que hacer, sino que aprenden de lo que nosotros hacemos y nos aumenta. Entonces eso hace también que, por ejemplo, hoy en día, en vez de hacer un recorrido de un campo mirando, un sistema lo podría hacer y podría hacerlo mucho mejor que nosotros.
Se estima, por ejemplo, que la observación de un dron, con respecto a ustedes, si ustedes quieren mirar el campo y observar las plantas y compararlas, un dron podría tener la capacidad de 1000 veces mayor que lo que tenemos uno. Y volar un dron hoy en día no es problema. Es apretar 2 botones y el dron vuela y trae toda esa información. Está en la forma como hacerlo. Y en eso nosotros lo que estamos tratando de aterrizar. ¿Cuál es la mejor decisión? Es un tema que va a pasar en cuanto nosotros vamos iterando con este tipo de cosas, vamos mejorando año a año nuestras labores, mejorando año el uso de la semilla, mejorando año el uso del riego, y en la medida que estos sistemas nos vayan ayudando como una especie de asistente, por decirlo así, nosotros vamos a ser capaces de poder decidir cuál es la mejor decisión. Y en decir, por ejemplo, yo tengo este potrero, ¿cuál uso para este tipo de maíz, por ejemplo? ¿Este potrero o este otro? Y el sistema probablemente le va a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque tiene mejor suelo, la disponibilidad de agua es mayor, está ahí al lado del canal, no sé, X variable. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Chile? ¿En qué parte estamos? Este es el grado de avance actual que estamos recién nosotros. Esto que está acá todavía es algo que está en el aire, es teoría, son cosas que están funcionando en algunas partes, otras no. ¿Dónde se espera llegar aproximadamente? Hasta aquí. Aproximadamente, porque esto va a pasar mucho en las cosas que van a sucediendo en el futuro, sobre todo con el tema del cambio climático, son cosas que tienen que ir cesando. Los sistemas tienen que entender esta dinámica que estamos sucediendo, y una vez que lo entendamos vamos a poder tomar direcciones. Hoy en día ya somos capaces, por ejemplo, de predecir el clima a principio de temporada, decir que esta temporada viene seca, listo, ya lo sabemos. Por lo tanto, las acciones que yo voy a tomar hacia ese tipo de respuesta que me está dando el sistema es clara. Hoy en día todos en sus teléfonos ya tienen el sistema de predicción de clima y lo tenemos a 15 días. Ustedes no se imaginan la cantidad de datos que hay detrás para poder decirlo a 15 días el clima que tenemos. Y hoy en día se ha ido trabajando mucho más. Y hay sistemas que ya están entregando información de las temporadas y sobre todo por especie. Entonces tú dices maíz, ya listo, el maíz hay que hacer este tipo de manejo. Entonces, cuando ya tenemos nuestras condiciones locales de suelo y cosas así, ya podemos ir acotando y decir, ¿sabes qué? Mira, tengo maíz, pero no puedo sembrar las 10 hectáreas, a lo mejor tengo que sembrar solamente las 5. ¿Por qué? Por disponibilidad de agua, por el clima, por el riego, XX factores. En el futuro, yo sé que esto ustedes lo entienden, pero yo siempre lo trato de un poco de explicar para que comprendamos en cierta forma cómo la agricultura se ha venido viendo los últimos 40 años, principalmente desde cuando empezó a aparecer este tipo de tecnología. Siempre se ve el campo así, parejito. Se instala el sistema de riego, aprieta un botón y riega todo el huerto completo o riega todo el paño completo. Pero la realidad es así. Es distinto, donde tenemos zonas que tienen problemas de vigor y tenemos zonas que están bastante bien. Este es un caso extremo, pero así se ve. Por lo tanto, cuando yo aprieto el botón de riego y riego todo parejo, claramente hay sectores que voy a tener problemas y sectores que voy a estar bien. Sectores que estoy perdiendo dinero y sectores que estoy ganando. Probablemente todos los sectores verdes estén subsidiando toda la zona roja. Y eso solamente lo vamos a entender cuando tengamos información. Entonces hay que entender que tenemos cambios en el espacio, independiente de dónde esté el campo, donde sea. Chile tiene los campos más variables que existen a nivel mundial, sobre todo por nuestra geografía. Por ejemplo, uno va a Estados Unidos, los campos son parejos. Deben tener, por ejemplo, 2 tipos de ambientes con suerte. Y son 10 kilómetros de largo. En Argentina son condiciones, dependiendo de la zona, tienen temas variables. Pero aquí en Chile podemos ir a un campo de 3 hectáreas y podemos encontrar hasta 2 a 3 tipos de suelo. Sobre todo los que están más cerca de los cerros y los que están más cerca de los ríos. Entonces eso genera un problema cuando tenemos que trabajar, por ejemplo, con frutales de alto valor o cultivos de alto valor. Porque tenemos problemas dentro de la temporada y hay que poner ojo en ese tipo de cosas. El otro tema, si yo tomara la información de estos campos y los pusiera en el tiempo, donde cada una de estas flechitas que están aquí sea una fecha y lo viera en el tiempo. Entonces yo vería cuando crece la planta, llega hasta un punto máximo y después empieza la senescencia hasta que muere, o la cosecha en este caso. Entonces de repente uno ve esta dinámica del comportamiento de un campo, lo ve siempre en términos espaciales. Tomo una imagen satelital, por ejemplo, y veo, ya, esta zona está verde, esta zona está más café, por lo tanto tengo 2 sectores. Pero el comportamiento de esa zona en el tiempo tiene mucho de qué decirnos. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tratamos de estudiar, y la tecnología nos permite hacer esto. El hecho que haya bajado esto aquí nos da que en este campo hubieron 58 toneladas por hectárea, y el hecho que no lo tenga acá me da 91, una diferencia abismal. Solamente un problema de riego a la mitad de la temporada. La tecnología es capaz de hacerlo. Si yo me hubiese dado cuenta aquí, probablemente lo corrijo aquí, y probablemente no hubiese tenido 58, hubiese tenido 70.
pero sin embargo me doy cuenta acá, cuando lo cosecho. ¿Se fijan? Entonces las tecnologías tienen esa capacidad de respuesta. Hoy en día las tecnologías, para que ustedes sepan, tienen capacidad de respuesta casi en tiempo real. O sea, si yo me meto a mi sistema y puedo meter su campo, le puedo decir dónde están los problemas hoy en día y dónde va a tener mejor rendimiento y mal rendimiento. Entonces hoy en día tenemos acceso a ese tipo de cosas. Lo que falta hoy en día es ponerlo en valor. ¿Cómo nosotros vemos la información? La información de satélite se ve de esta forma. Supongamos que el Sol nos está entregando 1, para ponerlo en contexto. Tenemos una plantita. Ese 1, la plantita lo va a tomar, va a transformar toda esta energía que está llegando y va a hacer sus procesos. El satélite pasa y está observando lo que está pasando con la planta. Cuando él recibe arriba, está recibiendo 0,5. Entonces está diciendo, esta planta que está aquí está actuando casi en su 50%, por un ejemplo. Si tuviéramos otra planta de distintas formas y está recibiendo el mismo 1, que es del Sol, el mismo día, pasa al satélite y en este caso está recibiendo el 30%, o sea, está diciendo que el 70% lo está ocupando la planta. ¿Se fijan? Entonces el satélite lo que hace es observar este tipo de cosas y esto se lleva a una escala donde 0,7 es el más alto, que uno le asigna un color típico verde para que se denote en cierta forma, utilizando un poco la teoría del color. Y de ahí la escala hacia abajo, partiendo un poco desde el color más oscuro, que vendría siendo como el suelo, por decirlo así. Entonces, a partir de estos conceptos, nosotros empezamos a trabajar mucho en las dinámicas. Y es sumamente interesante porque cuando entendemos esta idea, solamente observar el campo decimos, esa planta está bien, esa planta está mal. Entendiendo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo? Estudiamos con este principio, estudiamos diferentes condiciones, por ejemplo, los últimos 3 años del campo, independiente del cultivo. Hacemos diferentes tipos de sectorización, estudiamos un poco las dinámicas, hacemos una optimización del campo para hacer trabajos dentro de eso, es decir, ya no trabajamos el campo en forma pareja, sino lo que trabajamos en forma diferenciada. Este sector es distinto a este otro. Y a partir de eso se arman estrategias y después se van censando para saber si realmente mi estrategia está buena o no. Y una vez que yo haga esa estrategia, el satélite nuevamente pasa y dice, ya, perfecto, está correcta. O si no, la ajusto y la arreglo para que quede de buena forma. En eso hemos ido diseñando diversos análisis como bien inteligentes que se han ido relacionando un poco con la información que ustedes necesitan. Por ejemplo, si nosotros estudiamos los últimos 3 años, aquí hay un ejemplo de una imagen del 2019, el 2018, el 2017. Se integran estas 3 imágenes o estos 3 años en información y se entrega una imagen como esta, que en el fondo lo que está mostrando son diferentes ambientes muy estables dentro de los últimos 3 años. Entonces, cabe mucho la probabilidad de que estas zonas de aquí sean muy distintas de estas de acá. Y probablemente sea, porque aquí estamos viendo algunas zonas que son totalmente distintas. Entonces, este sistema lo que permite entregar, por ejemplo, cuantificarme cuánta superficie tengo de eso y en qué niveles se encuentra cada una de esas cosas. Entonces, con eso ya puedo adoptar estrategias que me van a permitir. A partir de eso, también, por ejemplo, estudiamos cuál es el comportamiento dinámico del tiempo de un campo en un año específico, después en otro año, con diferentes cultivos, indiferente del tipo de cultivo que nosotros tengamos. Los comportamientos de las plantas son muy adecuados a la condición de suelo, a la condición de sitio que estamos trabajando. A partir de eso estudiamos las curvas. Estas curvas son como estudiar la dinámica. La planta está chiquitita, nos vamos a encontrar aquí y vamos a ver el campo de esta forma. A medida que va creciendo la plantita, llega a su punto máximo donde ya no puede crecer más y llega más o menos a lo que está acá. Después empieza su periodo de maduración, de crecimiento del fruto, hasta llegar a su periodo de senescencia. Con este comportamiento, si yo lo observo, por ejemplo, un año, después lo observo otro año, y me voy dando cuenta de que hay comportamientos distintos, por ejemplo, podría decir, siempre nosotros decimos, venimos 20% atrasado más atrasado que la temporada anterior. Perfecto, pero ¿cuánto? Este te permite cuantificarlo. Entonces después cuando nosotros hacemos esta comprensión de la variabilidad y esta dinámica, que hace sumamente simple, empezamos a comprender, por ejemplo, el año que viene ahora. Es decir, así que en los últimos años, estas son las dinámicas que tengo. ¿Qué espero para este año? Entonces yo parto aquí, mira, sabéis que el campo viene de esta forma. Después avanza la temporada, mira, sabéis que se está manifestando nuevamente las condiciones que vi en los años anteriores. Después nuevamente lo mismo. Y así sucesivamente hasta llegar llegar al final de la temporada. Sin embargo, si yo tuviese que tomar acciones, que es lo que fue en este caso de este campo, donde empezamos a observar que teníamos problemas de variabilidad, empezamos a actuar en un periodo muy específico de la planta y actuamos sobre eso para mejorar la condición de vegetación. Hay que saber que aquí hay periodos que uno llega hasta un punto crítico y de ahí para allá ya no hay nada más que hacer. Por lo general siempre está aquí cuando llegan a su pico.
Sin embargo, con eso se logró mejorar y lo logré dentro de la temporada y no el año siguiente. Entonces, entendiendo un poco la dinámica de los diferentes años, comprendiendo un poco la variabilidad, uno puede llegar a una homogeneización del campo solamente entendiendo eso. Aquí no estoy hablando ni de maquinaria precisa, ni de diferentes dosis de semilla, nada. Solamente son manejos a partir de condiciones específicas dentro del campo que nos permiten ayudar a eso. Les voy a mostrar unos ejemplos más adelante. Por ejemplo, este tipo de sistema nos permite, por ejemplo, comparar entre diferentes potreros. Entonces, yo tengo este mismo potrero que les mostré, con una dinámica, la variabilidad en un año específico. Si yo lo comparo con otros potreros, por ejemplo, yo podría ver, por ejemplo, algunas condiciones, en este caso es maíz, en los 3 campos, la misma variedad, sembrado la misma fecha. Entonces yo, por ejemplo, veo a dónde llega su pic, a dónde sí llega su máximo de crecimiento. En estos 2 casos, por ejemplo, en estos 2 potreros, llegaron aquí muy cercano al año nuevo. En cambio acá, este está muy cercano a febrero. ¿Por qué llegó a su pic más cercano a febrero? Porque es un campo que estuvo más atrasado, tuvo problemas de variabilidad, el agua no estuvo disponible cuando se tenía que estar. Por lo tanto, ¿qué yo espero obtener de esto? Que claramente cuando yo observo algunos periodos clave de crecimiento al principio de la temporada y haciendo acciones correctivas, después me encuentro que tengo diferentes indicadores, que son los que nosotros observamos a través de satélites, estos indicadores que llega al 1 y después se recibe en el satélite. Con esto yo puedo indicar automáticamente en este periodo que este campo va a tener un mal rendimiento porque hay un periodo de atraso de la fenología, sin embargo estos de acá están teniendo un buen rendimiento, ¿se fijan? Y esto está corroborado después con la cosecha, pero ya lo sé aquí, en este periodo, y no lo sé cuando yo cosecho. Entonces es sumamente interesante cuando empezamos a utilizar este tipo de cosas y estos enfoques porque nos ayudan a decidir automáticamente para dónde voy. Y eso la información nos ayuda a entender. Solamente para entender esto y no abrumarlo un poco, porque yo siempre les muestro este tipo de cosas, cómo los satélites tratan de actuar, un poco para que cuando vengan, por ejemplo, a ofrecerle un servicio de información satelital, ustedes entiendan en cierta forma qué es lo que quieren venderle. Entonces, no es solamente la imagen, no es solamente que le vendan un mapa así tan lindo. He visto muchos productores que toman esos mapas y los enmarcan detrás de su escritorio porque se ven bonitos. Pero sin embargo, lo que hay que hacer con esos mapas es actuar sobre ellos, es agarrarlo, ir al campo y ver qué está sucediendo en cada una de esas zonas. Y a partir de eso, ir entendiendo lo que pasa con el campo. Cuando el satélite hace lecturas de todo tipo, lo que si yo pusiese, por ejemplo, en términos de reflectividad de lo que estoy mirando, vería una curva como esta, donde en diferentes partes del espectro electromagnético yo podría observar, por ejemplo, los pigmentos de la hoja, podría observar la estructura de la hoja, pero también podría observar el contenido de agua en la hoja. Entonces, a partir de eso, nosotros utilizamos diversas tecnologías y modelamientos matemáticos para entender lo que está sucediendo en las plantas y hacerlo en tiempo real. Entonces, desde aquí el satélite puede capturar aquí, puede capturar acá o puede capturar allá. Pensemos en esto. La misma dinámica que les mostré antes, donde estamos observando niveles de vegetación. O sea, estamos viendo biomasa de planta, tamaño de planta. Con esto yo puedo observar, ya sé que tengo bastante bien, esto es un pivote y que tiene los extremos también está sembrado, y voy viendo ya perfecto, está bastante bien, no hay problema, la curva llegó a un punto que yo esperaría, no hay tanta variabilidad dentro del campo, y lo que llegó después a la cosecha. Pero sin embargo, cuando empiezo a observar esto con otros indicadores, por ejemplo, con clorofila, donde realmente la clorofila nos está mostrando lo que va a suceder, por ejemplo, en la mazorca. Entonces, o en los frutales, la dinámica de eso nos da la calidad de la fruta. En cambio, los otros indicadores no están viendo la planta. Pues la planta puede estar bien, pero la fruta a lo mejor está bastante mal. En el caso, por ejemplo, del emboscamiento de los árboles, cuando uno los ve muy gigantes los árboles, pero no tiene casi nada de fruta. Cuando lo empiezo a mirar con clorofila, por ejemplo, estas imágenes son de este periodo, empezamos a ver que hay problemas de clorofila en los extremos. ¿Por qué? Porque el pivote está regando bastante bien en este sector, pero el agua que está llegando a los puntos extremos no es suficiente para llegar a un nivel óptimo de la calidad. Por lo tanto, estoy perdiendo plata aquí, que no es menor. Y si lo empiezo a observar más adelante, ya después, claramente ya empiezo a ver que hay una diferencia bastante abismal. Lo que está dentro del pivote está correcto. En cambio, los otros sectores están bastante más secos en términos de clorofila. La medición de clorofila está directamente relacionada con la extracción de nitrógeno desde el suelo, que es algo sumamente primordial en el caso de los maíces, en el caso de la hortaliza, en el caso de todas esas cosas. Cuando nosotros observamos a través de estos indicadores, automáticamente nos podríamos dar cuenta al principio de la temporada o observando años anteriores para entender que si yo dejo estos sectores de acá, a lo mejor voy a perder plata. A lo mejor solamente debo dejar el pivote y el resto a lo mejor con un cultivo que no sería de tanto valor a lo mejor, o que requiere menos
menos indicaciones. Entonces, por ejemplo, si yo mirara un frutal, aquí está mostrando los valores que tiene cada uno de los cuarteles, pero sin embargo, cuando me hago un acercamiento a un cuartel, lo que veo es también la misma dinámica de información, donde veo, por ejemplo, sectores que tienen menor vigor, sectores que tienen mayor vigor, y entendiendo en cierta forma que es la condición natural del campo. Pero sin embargo, cuando yo empiezo a mirar, por ejemplo, con clorofilas para entender la calidad de la fruta, empiezo a observar que hay sectores que tienen mayor cantidad de clorofila y sectores que tienen menor concentración de clorofila. Entonces, por ejemplo, son muy útiles estos mapas, por ejemplo, cuando quiero tomar una muestra de fruta, o quiero hacer un seguimiento de un huerto, o quiero hacer seguimiento de una planta. Entendiendo este tipo de cosas, ya, voy a ese sector, hago un muestreo, voy a este sector, hago un muestreo, y entiendo qué tan diferentes son. También podemos, por ejemplo, hacer segmentaciones. Estas segmentaciones nos ayudan a entender cuáles son los diferentes niveles, para entender dónde está la mayor concentración de información, por ejemplo. Si vemos los sectores verdes son los sectores que están más altos, en cambio los sectores que están amarillos son los sectores que están más bajos. Entonces, la diferencia es casi de un 30%, y ese 30% ¿en qué se traduce en productividad? Aquí hay otro ejemplo en Apio, donde utilizamos la información de NDI también para poder observar cuáles son las diferencias dentro del campo y dónde están creciendo las plantas mayormente y dónde están quedándose un poco más atrás. Lo mismo con las clorofilas. Observamos, por ejemplo, dónde se está produciendo mayor cantidad de clorofila y dónde hay menor concentración de clorofila. Hacemos ambientaciones, donde se pueden hacer ambientaciones a través de la vegetación para ver la planta, pero también lo podemos ver a través de las clorofilas y con eso hacer una estrategia de manejo. Aquí hay un ejemplo de un pivote que también tiene maíz, donde también estudiamos la dinámica completa, donde vemos cuáles son las tendencias relativas del campo, donde van a haber sectores que van a tener problemas y sectores que van a estar mejores. Pero sin embargo, cuando yo miro una imagen satelital lo veo parejito. Es lo mismo cuando yo me paro de la camioneta y veo el campo, lo veo bastante parejo, pero desde arriba la perspectiva es distinta. Y se los voy a mostrar por qué. Entonces aquí claramente hay unas zonas que están teniendo algunos problemas, pero sin embargo, cuando yo los miro, por ejemplo, a través de las clorofilas, la perspectiva es totalmente distinta. Esta imagen es de la misma fecha que el de la imagen anterior, y se fijan que hay sectores que están teniendo mayores concentraciones de clorofila. Probablemente no sea la planta, probablemente sean malezas, pero ya te está indicando que hay condiciones distintas, entonces vale la pena ir a mirarlo. Ves sectores, las tendencias del campo, del pivote, donde están teniendo mayores concentraciones, y empezamos a ver qué sucede en ese campo. Entonces uno puede generar diferentes tipos de ambientaciones y observar. Por ejemplo, aquí se hizo una ambientación el 24 de diciembre y vemos que sectores están teniendo alguna mayor cantidad de vegetación o clorofila y sectores que están teniendo algunos otros problemas. Si se fijan, por ejemplo, después del 18 de enero, automáticamente ya se empiezan a ver sectores que están teniendo problemas. Y esto principalmente se debió a que los goteros están tapados por la forma del tipo de zonificación que estamos viendo. Estas zonificaciones se concentran en varias fechas del satélite y se hace una sola. Pero cuando yo lo miro desde aquí, no veo eso. No lo veo. En cambio, el satélite sí te puede estar mostrando ese tipo de cosas y automáticamente ya me tengo que meter dentro del maíz para ir a arreglar la boquilla, ¿cachai? Son cosas como esas que uno empieza a observar. Estrategias, por ejemplo, para fertilización nitrogenada, donde yo no necesito maquinaria precisa, yo podría meter este mapa a una máquina y hacer que haga la fertilización, o meterlo en el pivote si tengo la capacidad de poder hacerlo. Pero sin embargo, cuando empiezo a observar en las primeras fechas, empiezo a ver este tipo de cosas de distorsiones, donde yo hago estrategias, por ejemplo, lineales. Cambio, por ejemplo, la velocidad de la máquina, en el caso de la aplicación de fertilizantes. En esta franja hago a 10 km por hora, pero en esta otra la hago a 20. Entonces las tasas de aplicación van a ser distintas, pero yo las calculo antes, ¿se fijan? Lo mismo también podemos hacer, por ejemplo, mapas para ver la tasa de distribución de fósforo, donde están asociadas, por ejemplo, al crecimiento de la planta. Y vemos ahí algunas zonas. Hay mapas también que son, podemos ver temas de indicadores hídricos, donde no es una medida indirecta no es una medida directa de la relación hídrica, pero sí es una medida indirecta, donde está asociado, por ejemplo, la turgencia de la célula. Entonces, si yo tengo una célula que está bien regada, la célula la voy a ver muy turgente, pensando si hiciera una amplificación. La voy a ver muy así apretadita, como una pelotita bien ajustadita, un globo lleno de agua bien ajustadito. En cambio, si estuviera con mala condición hídrica, probablemente eso estuviera más blando. Cuando el satélite recibe esa información, lo recibe de diferentes formas y es capaz de observarse. Entonces, por ejemplo, acá vemos el estado hídrico de este pivote, donde lo vemos bastante bien en términos hídricos, si por ejemplo si lo midiera después del riego. Ya está bastante. Pero a medida que uno ve esto en el tiempo, se ven condiciones como esta, como les mostré anteriormente. Sectores que tienen problemas,
donde estamos observando los problemas, sin embargo, ya, ok, el riego a lo mejor puede ser un tema. Pero hay sectores que están teniendo condiciones totalmente distintas y condiciones que probablemente estén bastante buenas. Este tipo de situaciones nos ayudan a entender la dinámica del campo o del huerto o de lo que sea, de planta, y nos ayuda a entender en diferentes dimensiones lo que está sucediendo. A partir de eso yo adopto estrategias. En este caso, el caso eventual, era el tema de las goteras del pivote. Entonces, las boquillas del pivote, perdón. Y el hecho de que yo pueda observarlo en una época anterior ya me da perspectiva de las acciones que tengo que hacer y no darme cuenta quizás en la cosecha. Es una de las cosas que nosotros interesamos. Ahora, nosotros entendemos mucho que este tipo de información es bastante abrumadora cuando no se tiene la experiencia para poder analizarla. Para poder utilizar este tipo de tecnología hay que entrar en ella, meterse en ella, entonces sumergirse en ella. Sin embargo, nosotros hemos estado trabajando mucho en que los productores, los fruticultores, le necesitan sistemas mucho más simples, porque el día a día los abruma tanto que no son capaces de sentarse a mirar un mapa, por ejemplo. Y eso lo entendemos perfectamente. Entonces, de cierta forma, nosotros agarramos esto y lo metemos todo entre una caja y le damos vuelta hasta que salga algo útil. Y en eso recogemos la experiencia de ustedes, decimos, ¿es útil? ¿Lo funciona? ¿Viste el problema? Sí, pero ¿sabes que me gustaría verlo de esta forma? Ya, perfecto, lo modificamos. Ahora, ¿te parece bien? Sí, perfecto. Nosotros trabajamos con esta metodología que se llama experiencia de usuario. La experiencia de usuario ha existido toda la vida, ¿eh? Lo que pasa es que hoy en día se ha sistematizado y se basa principalmente en cómo nosotros usamos las cosas, cómo nosotros usamos la tecnología. Entonces, ese concepto de tecnología nosotros le hemos empezado a dar vuelta. No usar tecnología como electrónica o como software y cosas así, sino que tecnología en cierta forma son herramientas para solucionar problemas. Esa es la base de la tecnología. Y en función de eso, nosotros tratábamos de trabajar un poco para que esto sea totalmente útil. Entonces le empezamos a dar vuelta a esto y empezamos a iterar, es un proceso que todavía seguimos en eso, y diseñamos, por ejemplo, sistemas que nos permiten reportar cada cierto tiempo los problemas y las anomalías que yo quiero observar. Sin la necesidad, por ejemplo, de que usted tenga que estar mirando el mapa, sino que automáticamente, a partir de algunos indicadores, nos ayudan a entender en qué posición nos encontramos. Y en esto transformamos toda esta información en conocimiento. Entonces, por ejemplo, cuando observamos este reporte, nosotros vemos aquí una serie de indicadores que nos dicen, mira, sabes que ya estoy un 15%, ya, pero ¿qué significa ese 15%? Que estoy en la parte superior del indicador, en este caso, por ejemplo, de variabilidad. En el indicador de vegetación, mira, estoy bien. Si yo estuviera aquí en el amarillo, a lo mejor me preocuparía. Pero sin embargo, en el tema de clorofila, estoy impecable. Por lo tanto, lo que estoy observando acá está perfecto. Solamente mirando estos 3 indicadores ya sé lo que sucede en ese potrero, en ese huerto, lo que sea. Después, un poco más detallado, cuando ya veo un problema o quiero saber realmente lo que es, me voy a este tipo de cosas donde vemos los campos, por ejemplo, los últimos 3 años, integramos, por ejemplo, los números de hectáreas que corresponde a cada ambiente y en qué nivel se encuentra para poder entender, donde ponemos, por ejemplo, decimos 12 es la clorofila más alta. Ya, ¿dónde me encuentro? Mira, sabes que este está en 12, pero el resto está en 6. Entonces este está en 8. Ya, mira, sabes que la clase 2, que es la amarilla, que está aquí, está muy baja en clorofila, por lo tanto voy a tener problemas en todo este sector que está acá. El siguiente, indicando también que esto nos ayudaría también a una sistematización del muestreo, por ejemplo, si quise tomar análisis foliares, una muestra de fruta, una muestra de suelo o X razones. Después unos mapas un poquito más detallados donde muestran los periodos fenológicos claves según el tipo de cultivo que ustedes tienen y una tendencia en cierta forma de lo que sucede tanto en vegetación, en planta, como también lo que sucede en clorofila en la parte interna de la planta. Entonces ellos empiezan a trasplantar en octubre, tenemos noviembre, diciembre, que a veces hay problemas de riego, el productor tiene miles de cosas que hacer, entonces a veces no alcanza a ir a ver lo que pasa. Entonces, cada cuánto tiempo la información, por ejemplo, la podría tener él, ¿ya? Para poder tomar una acción. Porque de repente, no sé, por tomar una acción en 15 o 20 días y hay que leer en el cultivo. Hay periodos que la resolución de la información puede ser bastante más acotada. Por ejemplo, los primeros estados, donde necesitamos saber si realmente mi cultivo va bien o no. Entonces ahí uno puede, por ejemplo, cada 5 días empezar a observar. O sea, no pensemos que en 3 días vamos a poder tomar una acción. Generalmente es de una semana para otra. Eso es como la resolución de información que generalmente estos sistemas tratan de aportar. Entonces,
en la medida que uno va avanzando la temporada ya se puede espaciar en cierta forma y una vez que ya sobrepasa el pic a lo mejor ya no es necesario cada 5 días, sino que a lo mejor 15, 20 días o una vez al mes. Entonces va a depender mucho de la capacidad que yo también tenga de observar. Y la última parte de este reporte, que es una cosa un poquito más técnica, donde se estudia cuáles son los comportamientos máximos del campo y los comportamientos mínimos y los comportamientos medios, y vamos observando cómo se va avanzando la temporada a medida que va transcurriendo y voy viendo ya, me encuentro bien. En la medida que baje esto, por ejemplo, estoy bajo el nivel medio del campo, por lo tanto estoy teniendo un problema. Hay una curvita ahí que la morada más oscura, donde está mostrando, por ejemplo, el promedio ponderado del campo, y la curvita como más, de un color más, un moradito más claro, muestra la variabilidad, donde en la parte más baja es el sector más bajo del huerto o del campo, y la parte más alta es el sector más alto del campo. Entonces así yo voy viendo. Lo ideal es que esta curvita sea lo más chiquitita posible. Entre más chiquitita, menos variabilidad, mejor productividad, y entre más esté arriba, cerca de la curva verde, me va a ayudar mucho más para entender si voy bien o voy mal, hacia dónde voy. Y este mismo tipo de curva nos permite comparar un potrero de este lado con el potrero del otro lado. Mira, este es mucho mejor que este otro. Por lo tanto, en este de acá voy a poner un cultivo de mucho más rentabilidad. Así que es un poco, es una visión totalmente distinta a lo que uno utiliza, las imágenes de satélite o este tipo de información, pero los ayuda mucho a aterrizar qué es lo que tengo que observar y cómo tengo que, por ejemplo, contratar una empresa para que me haga este tipo de servicio. O sea, yo no les vengo a vender un producto, esto es una visión solamente general de lo que nosotros hacemos. Nosotros lo que hacemos es vender estrategias, y esta estrategia se basa mucho en los productos que tenemos y este tipo de información ayudando en cierta forma al productor. Pero si ustedes quieren evaluar, por ejemplo, la contratación de imágenes de satélite para sus campos, tienen que tomar siempre ese tipo en cuenta de criterio de qué es lo que quieren hacer. ¿Qué es lo que quieren observar? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es su objetivo? ¿Es mejorar, optimizar o solamente ver los diferentes niveles del campo? Porque si son los diferentes niveles, ustedes los conocen. Ustedes recorren el campo y saben dónde tienen los problemas y dónde no. Pero sin embargo, si yo quiero mejorar, utilizar esto para un objetivo en común, ¿sabes que voy a mejorar esa parte de allá? Y voy a hacer una estrategia, no sé, voy a aplicar un riego extra. Ya, ¿cómo la información de satélite me está mostrando este riego extra que estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Y a partir de eso, decir, ok, la estrategia que yo opté está bien o no, y le hago el ajuste, cosa de que se vaya corrigiendo, y el satélite nos va mostrando esto. Entonces ahí es donde están los criterios, un poco que las tecnologías nos vayan ayudando en cierta forma a hacer un mejor trabajo. Una vez que ya nos vamos sobre eso, nos van a ir saltando otros tipos de tecnología, porque va a decir, ¿sabes que a lo mejor necesito poner el sensor de humedad ahí, porque ahí se me acaba el agua primero? Entonces si yo lo instalo ahí, me va a dar una perspectiva de lo que sucede en el potrero. En cambio, si lo instalo acá, al lado de la caseta o cerca de la casa, a lo mejor no me está representando lo que sucede en el campo. Entonces son ese tipo de cosas, ese tipo de visiones, las que las tecnologías nos empiezan a ayudar. Entonces siempre pensar un poco en el objetivo y a partir del objetivo empezar a diseñar la estrategia de cómo incorporamos tecnología. Y en el punto que ustedes no son capaces de poder solventarlo, empezar a tratar de evaluar posibilidades para solventar ese punto crítico. Nosotros, por ejemplo, les cuento esto, yo sé que no sé si tienen frutales, pero uno de los puntos críticos mayores que tiene la fruticultura es saber cuánto rendimiento tiene y contar frutas. Entonces nosotros que hicimos un pequeño robot que hace y cuenta frutas. Entonces pasa con una moto sumamente rápido y lo que hace es contar frutas y levanta mapas de cantidad de fruta por árbol. Y a partir de eso tomamos, por ejemplo, muestras de fruta, los pesos de fruta, o proyectamos más o menos el peso que va a tener de cierta forma en épocas tempranas y calculamos la cantidad de kilos que tiene. Y el sistema es capaz de leer el 100% con precisiones casi del 95%. Entonces son cosas que una vez que ya uno ve la desinformación se da cuenta, debería haber hecho esta poda mucho mayor acá a principio de temporada. Mira, sabes que en vez de dejar 800 dardos en la planta, voy a dejar 600 para llegar al calibre a este lado. Entonces son ese tipo de cosas las que nosotros tratamos de aterrizar hacia el campo y tratar de darle una visión completamente distinta a lo que son las tecnologías que venden los servicios las empresas. Y es ahí donde ustedes son los encargados de poder presionar en cierta forma a las empresas a que les brinda una información útil y no solamente un sistema que sea bonito y que pueda activar, no sé, el pivote desde mi teléfono. Eso, gracias. Quiero agradecer al GTT Hortícola por habernos invitado a mostrar un poco la visión que tenemos dentro de ANASAC. Mi nombre es Hernán Aguilera, soy jefe de innovación y tecnología de ANASAC.
Y hoy en día les mostramos un poco la visión que tenemos un poco de lo que sucede en el ámbito del digital farming, donde empezamos a mostrarle un poco las perspectivas de utilización de la tecnología, la utilización de satélite, la dinámica de las plantas y cómo el satélite en cierta forma va ayudándonos a aumentar nuestras capacidades de observación del campo para poder tener respuesta casi en tiempo real. Y en ese sentido le hemos mostrado un poco lo que estamos haciendo con inteligencia artificial, utilización de satélite y las perspectivas que tienen en cierta forma las tecnologías para poder ayudarnos a mejorar nuestros procesos productivos, a mejorar la comprensión en cierta forma de lo que sucede en nuestros campos, de la variabilidad y de la dinámica que existen dentro de nuestros campos. Con eso nos da una perspectiva completamente más acabada a partir de datos y esa información nos ayuda mucho a entender qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son nuestras estrategias que debemos adoptar en cierta forma para nuestros cultivos frutales o cualquier cosa que queramos plantar dentro de nuestro terreno.